calendario tradicional y moverlo ya pierde un poco el espíritu, ¿no? Ajá. Pero sí dice que va a haber actividades de carnaval en algunas ciudades. Eso pasa siempre en Brasil. Todo, si vemos el almanaque, el año entero hay fiesta, pero el verdadero es ahora. Y acá se siguieron los criterios de aislamiento, entonces se suspendieron, ¿no?, las actividades de carnaval. Y queda triste porque el Brasil se manifiesta popularmente, sobre todo en esta fiesta, ¿no?, de carnaval. Sí, debe haber pocos lugares en el mundo, Carlos, que se vive el carnaval como se vive en Brasil, tan masivamente, ¿no?, con tanta adhesión. Sí, es verdad, es realmente la manifestación de la cultura popular acá en Brasil, de la música, en fin, y todo todo el arte, ¿no? Pero bueno, ahora está en vida latente. ¿Y está respetándose la normativa o más allá de que Sí, haya prohibiciones sí. se festeja igual? Bueno, ayer apareció una noticia de que en Río en algunas calles salen los llamados blocos, que son espontáneos de la gente que sale, inclusive uno se queda con la ilusión de que el carnaval no murió cuando ve esas pequeñas manifestaciones, pero en general está completamente apagado, digamos, y no hay casi manifestaciones, ni se escucha música, lo que es raro acá en Brasil. ¿Y la pandemia sigue muy activa y preocupante, Carlos? ¿Se justifican estas circunstancias? Se justificó por el aumento de contagios después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces se mantuvo el aislamiento. Ahora yo creo que en los próximos meses, ahora estos días ya está cayendo el contagio, inclusive las muertes. Entonces hay una cierta esperanza de que más adelante podamos vivir allá con ese tipo de actividades. La ilusión es que el año que viene estemos con nuevo gobierno y con carnaval. Bueno, ¿qué es más fácil, lo uno o lo otro? Las dos cosas tienen que venir, yo creo que sí. Ajá. Hay chance para las dos cosas, sí. Acá circuló este fin de semana un video de unos riocuartenses que estando en Brasil se encontraron con el presidente, con Bolsonaro, sigue los fines de semana haciendo de las suyas, subiéndose a una moto de agua. Sí, en la playa. Exactamente, estos riocuartenses estaban en un lugar de vacaciones y ahí se lo encontraron a Bolsonaro, que se acercó al barquito donde iba con otros turistas y lo registraron. Circuló este fin de semana el video aquí en Río Cuarto. Mira vos. Sí, sorprende, ¿no? Bolsonaro, como todo presidente, es una celebridad y él se dedicó a ir a la playa porque de alguna forma los periodistas lo buscan y estaba huyendo de la tragedia que hubo por las lluvias en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Ajá. Entonces él se va a la playa y hace ese tipo de cosas. Y mira, como hay mucho argentino en la playa brasilera, hay posibilidad de encontrarse con Bolsonaro, inclusive. Sí, no, el video circula aquí, bueno, se viraliza, son los videos que se viralizan, claro, aunque no dice específicamente cuál es el lugar en donde están. A propósito del rol de Bolsonaro en este escenario tan particular, huyendo de la responsabilidad como presidente en Brasil, ¿qué postura ha tomado Brasil respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál ha sido...? Hay críticas que se han planteado a nivel global respecto de la postura de Bolsonaro. ¿Por qué, Carlos? Bueno, Bolsonaro es una persona, más que el gobernante, la propia persona de Bolsonaro es una personalidad díscola, o sea, indisciplinada, es difícil de planear, y eso como presidente, que entonces implica el terreno de la política, causa espanto y también sobre todo causa mucha incertidumbre, porque no se puede un poco prever qué va a salir de esa cabeza o del equipo de Bolsonaro. Formalmente el Brasil firmó la Carta de la ONU y entonces en ese sentido acompaña toda la posición de Occidente de se contraponer y rechazar la invasión de Rusia y de Putin a Ucrania.
pero una cosa son las formalidades y otra cosa es la realidad. Y en la realidad él estuvo en la playa, como vos comentaste, Guillermo, y él tomó una posición que definida como neutra. Inclusive ayer a la noche él tuvo una entrevista divulgada por la televisión y él dijo, justificó esa posición neutra en función de una razón económica. Y cuando las razones son económicas, ya sabemos que convencen a bastante gente, ¿no? Porque se trata del dinero, del trabajo y de varios límites. Y ahí Bolsonaro justificó su posición neutra, un poco apelando al discurso de la paz, que es un discurso por ahora bastante frágil, y de otro lado por una cuestión económica que justificó que Rusia vende fertilizantes a Brasil. Una buena cantidad de las exportaciones rusas de fertilizantes son para el Brasil. Rusia también exporta para el Brasil increíblemente combustible, hierro y acero, todas cosas que el Brasil podría tener, pero que en esas cadenas de producción fueron desarmadas después del golpe de Temer, después que ganó Bolsonaro, y de su asociación con el ex juez Moro, que con el discurso de corrupción consiguió privatizar toda el área de fertilizantes y de petróleo. Y fíjate que estos son áreas estratégicas y que en un momento de guerra es importante cada país tener por lo menos algo de autonomía. El Brasil no tiene fábricas de fertilizantes, a pesar de que era un proyecto ya casi implementado cuando fue completamente desarticulado por el juez Moro en apoyo con Bolsonaro. Bueno, entonces ahora la razón que da Bolsonaro es que como precisamos fertilizantes, precisamos mantener la relación con Rusia, y en ese sentido se declaró como neutro, a pesar de que el Brasil firmó la Carta de la ONU que coloca en posición contraria a Rusia. Y esto debes, ahora, sí, perdón, Carlos, debes descolocar, supongo yo, a los seguidores de Bolsonaro. Digo, aquí en Argentina hay de un sector de la derecha una inclinación sin acrítica con los Estados Unidos, con la posición de Estados Unidos, ¿no? Han corrido desesperados a hacer y decir lo que Estados Unidos quiere respecto de este conflicto. Se esperaba que Bolsonaro hiciera lo mismo y no. Bueno, Bolsonaro es un sujeto ideológico y todo el tiempo él dispara mensajes para de alguna forma impactar, ¿no? No nos olvidemos que no solo la política, sino ahora la guerra, es parte de los medios, ¿no? No hay solo una guerra en terreno real con bombas, sino también una guerra mediática. Y ahí Bolsonaro se coloca como de cierta forma neutro, con lo cual conquista varias adhesiones. Y sobre todo él defiende los fertilizantes, porque en realidad Bolsonaro es el más legítimo representante del agronegocio brasilero, que es un sector concentrado y millonario y que causa impactos ambientales enormes, que capta un ingreso y un lucro exorbitante a partir de riquezas que son del suelo brasilero, ¿no? Y es una élite que apoya a Bolsonaro. Bolsonaro es el personaje representante, yo creo, más legítimo del agronegocio y está defendiendo eso. Entonces, de cierta forma, Bolsonaro en ese sentido me parece que es bastante lógico y racional, lo que nunca uno espera de él, ¿no? Pero en realidad está defendiendo sus verdaderos y más auténticos intereses sectoriales, ¿no? Carlos, ahora la historia... Sí. No, adelante, por favor. Ahora, esta historia de la guerra es muy difícil de entender porque es un fenómeno social y histórico y por lo tanto es complejo. O sea, existen varios determinantes, varios elementos que deben ser llevados en cuenta. Y cuando uno intenta entender, es de cierta forma colocado en la posición del ciudadano que tiene que tomar partido de algún lado, o de la Rusia o de OTAN. Y yo creo que eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos intentar evitar, y es muy difícil.
porque de alguna forma el discurso de la paz quedó muy asociado a un discurso de los medios occidentales, y en ese sentido es un discurso también peligroso, porque Alemania, por ejemplo, aprobó financiar armas para Ucrania, y en un discurso de paz eso sería una contradicción. Uno quedaría más tranquilo si Alemania hubiera aprobado un aumento de presupuesto para financiar, por ejemplo, salud, que nos interesa tanto después de esta terrible pandemia. Entonces es difícil porque se crea una narrativa, como dicen los periodistas, en torno de la paz, pero que de cierta forma están apoyando a Zelensky, por ejemplo, que es el presidente de Ucrania, y que sabemos que es una persona peligrosa, ¿no? Un comediante con muchas habilidades de comunicarse, pero que apenas ganó, reivindicó como un héroe nacional al líder del colaboracionismo, esto es, a quien apoyó a las invasiones de Hitler allá en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que fue vencida por Rusia, ¿no? Por la Unión Soviética. Y entonces esto crea Boris Johnson de Inglaterra hace un saludo elogiando a Zelensky. Me parece peligroso, tan peligroso como las bombas de Rusia en el terreno de Ucrania. Entonces, con esto quiero decir que la guerra es triste y difícil, y es difícil por las muertes, pero también es difícil porque uno tiene que hacer un ejercicio para entender, porque si la paz es estar del lado de OTAN, es medio dudoso para nosotros argentinos, que tenemos un país maduro históricamente porque ya pasó por guerras, y en el cementerio de Darwin en Malvinas tenemos 233 tumbas de combatientes argentinos. Entonces apoyar la OTAN en nombre de la paz también es complicado. Bueno, Bolsonaro increíblemente tomó una salida ahí de mitad de camino, no sé cuánto tiempo va a durar, porque como ya dije, él es indisciplinado políticamente. Bueno, aquí en Argentina, Carlos, salieron a cuestionar mucho a la vicepresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que escribió este fin de semana en las redes sociales que hay una doble vara internacional. Cuando los Estados Unidos invaden, no hay sanciones, pero si otro país, otra potencia lo hace, se escandaliza a todo el mundo. De hecho, sorprende, ¿no? Cómo la FIFA sanciona a Rusia, pero nunca aplica sanciones o suspende o pone no a la guerra cuando los Estados Unidos las inicia. Y en eso sorprende mucho, digo, no nos pueden llevar de las narices con una única interpretación. Debiéramos aprender de las lecciones de la historia. Y hay guerras y guerras, ¿no? Las que inicia Estados Unidos siempre parecen estar justificadas. Sí. Sí, y además esta guerra, digamos, parece que el capítulo 1 de esta guerra es el que empieza ahora con la invasión rusa en Ucrania, el líder decidido por Putin, pero esta es una guerra antigua, si vamos a pensar históricamente. Entonces hay una especie se conforma un discurso en los medios de Occidente y ya explican de una forma que no siempre es la única verdad, ¿no? Entonces es complicado para nosotros ciudadanos que salimos de una pandemia con un montón de deudas sociales, y ahora ver el mundo que gasta de nuevo en guerras. Estamos viviendo el mismo desencanto que se vivió en el siglo pasado, solo que ahora estamos en un nuevo siglo. Entonces las cuestiones nos interpelan todo el tiempo, ¿no, Jeremías? Para finalizar, estamos dialogando con el riocuartense Carlos Setulain, que reside en Brasil. Económicamente hablando, ¿puede que esta guerra cambie el mundo? Y si cambia, económicamente hablando, ¿perjudica o beneficia al Cono Sur en general y a Argentina en particular? Bueno, las guerras son malas humanamente, pero hay sectores que ganan mucho, ganan lucro con las guerras, si no, no habría guerra. Entonces, no son solo ideológicas, ¿no? Ahora, fíjate que las relaciones de Rusia y Brasil, si pensamos desde los años 60, cuando hubo el último golpe militar anterior a este de Temer, pero el golpe militar del 64, obviamente era el discurso contra el comunismo.
y ahí se enfrió la relación entre Brasil y Rusia durante esos primeros años, pero ya en los años 70, todavía en la dictadura militar brasilera, con Ernesto Geisel como presidente, se decide hacer una relación pragmática que Geisel denominó de pragmatismo responsable. Y con eso Brasil vuelve a tener relaciones con la Unión Soviética. No solo son relaciones, se transforma en uno de los grandes, digamos, parceros de relaciones comerciales. Entonces, Brasil con Rusia tiene una antigua relación que es muy conveniente. Además, Brasil, a pesar de haber perdido mucha representatividad debido al gobierno de Bolsonaro, Brasil es uno de los BRICS, entonces tendría un papel importante en este momento si no tuviéramos un gobierno tan deprimente en términos de relaciones exteriores. Pero obviamente Brasil y Rusia tienen una relación muy importante, y me atrevo a decir que lo mismo pasa con Argentina, que mantuvo con Rusia acuerdos comerciales desde 1953. En 1980, cuando Estados Unidos una vez más hizo un bloqueo cerealero a Rusia, Argentina exportó gran cantidad, 40% de exportaciones para Rusia. Entonces, desde el punto de vista comercial, para el Cono Sur es importantísima la relación con Rusia y con China. Entonces, tal vez lo más inteligente sería esperar o promover gobiernos que vean el mundo de una forma multipolar y no una adhesión así tipo partido o club a los Estados Unidos apenas, porque el mundo unipolar que propone la OTAN ya está pasado, está proponiendo una cosa que no tiene futuro, promete una utopía que no va a entregar la OTAN. Carlos, ojalá que cese la guerra, porque como usted lo mencionaba, desde el punto de vista humano, ninguna guerra es buena, aunque aquí evidentemente es mucho más complejo que la lectura lineal que se nos quiere llevar esto, que todo esto es culpa de Putin, ¿no? Sí, claro. También tenemos que pensar que el Cono Sur es un productor de recursos primarios, no hoy, toda la vida. Entonces nosotros tenemos un lugar estratégico importantísimo y no deberíamos desviarnos con cuestiones ideológicas o con imposiciones internacionales. Tenemos que ser muy hábiles para no entrar en la guerra y al mismo tiempo no perder. Carlos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo a la distancia y por más que esté apagado, feliz carnaval. Muchísimas gracias y feliz carnaval para ustedes también. Abrazo, Guillermo. Desde Campinas, en Brasil, cerca de San Pablo, el economista riocuartense Carlos Setúlay, ayudándonos a interpretar lo que pasa con el mundo, la posición de Bolsonaro, que por ejemplo la deja descolocada Patricia Bullrich, que es una bolsonarista de la primera hora, pero bueno, también hay aquí en la Argentina un sector del periodismo que se pelea hasta con los propios rusos. Lo veía Feynman peleándose con un periodista ruso, Eduardo Feynman, haciendo desde Argentina, queriéndole enseñar al ruso lo que eran las situaciones. Es rara la situación de muchos sectores del periodismo argentino. Hay una lógica también de adhesión plena a lo que dice los Estados Unidos, ¿no? De las manifestaciones que he visto, por ejemplo, la de Pablo Rossi, el periodista cordobés, ex director de Diario Puntal, ex jefe de Nicolás. ¿Tú trabajaste no tuviste esa suerte de trabajar con Pablo Rossi, que adhiere a los Estados Unidos de una forma tan grosera, tan acrítica, impropia del periodismo, que en el periodismo básicamente lo que vos tenés que dejar instalada es la duda, ¿no? Alimentar la duda, no la certeza, alimentar la duda de que esto será así, es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Pero cuando tipos como Pablo Rossi fustigan tanto a Putin, te da ganas de ir a abrazarlo a Putin, porque ya sabemos lo que es Pablo Rossi, las cosas que dice, la sobreactuación, la manera en que se plantea frente a las situaciones. Bueno, por lo menos plantear el espíritu crítico. Las guerras son siempre malas, siempre, y si
creemos que el periodismo es sinónimo de humanismo, tenemos que oponernos a la guerra. Eso hacemos, la repudiamos en todos sus términos, pero a partir de ese repudio también nos damos la libertad y la obligación, ambas cosas, de poner en duda los discursos hegemónicos que se nos imponen, desde distintos lugares del mundo, incluso desde los lugares próximos, ¿no? Recordemos que los Estados Unidos apoyó dictaduras que destruyeron buena parte del Cono Sur. Recordemos que los Estados Unidos apoyó a Inglaterra en la guerra, vía OTAN, en la guerra de Malvinas, que como decía Carlos Getulain, tiene muchos argentinos en el cementerio de Darwin como testigos de la historia. No nos olvidemos de estas cuestiones, ¿no? En esta idea de lo bueno y lo malo constantemente, o blanco y negro. Hay matices y hay lecturas que hay que hacer. Se lo juzga desde ese sector del periodismo a Putin como comunista. El Partido Comunista Ruso se expidió en contra de la guerra. No es comunista, Putin, no es comunista. No sé dónde sacaron, pero es parte de no leer la historia, no leer nada. No tiene nada de comunista Putin. Tiene muchísimos cuestionamientos internos de todos los colores. Como la mayoría de los presidentes, no hay ningún presidente que conforme plenamente a sus gobernantes. Ahora, la lectura intencionada, aviesa de diferentes sectores de los medios hegemónicos, pero que repiten como loro. Che, yo no digo que no se alinee ideológicamente, pero por lo menos lean críticamente los acontecimientos, mínimamente. Eso se espera de no solo los medios de comunicación, sino también de la ciudadanía. Y la ciudadanía, hay un porcentaje de los ciudadanos que no es afecto a al menos darse este tipo de discusiones, mínimas, indispensables, ¿no? Para evolucionar hacia un mundo mejor, si no vamos a caer una y otra vez en los mismos errores.